Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres en el Derecho, Caminos de Éxito, ese podcast de Iberian Lawyer y Women in a Legal World, donde conversamos con mujeres líderes que están cambiando el mundo del derecho. Hoy tengo el honor de conversar con Blanca Entrena. Bienvenida, Blanca. Muchas gracias, Hilaria. El honor es mío. Bien, Blanca, tú llevas muchos años trabajando en fiscalidad internacional y hoy formas parte de la Comisión Europea en Bruselas. ¿Cómo empezó todo y qué haces exactamente hoy? Bien, bueno, pues todo empezó, Hilaria, mucho antes de lo que yo casi puedo pensar. Pues empezó en mi casa. Mis padres son ambos trabajadores del mundo del derecho y en las cenas de casa, entre nuestro primer, segundo plato y el postre, siempre estaban hablando pues de la actualidad jurídica, de sus casos, actualidad también política y económica. Luego mi hermana mayor también entró en la carrera de Derecho, con lo cual ya la conversación estaba totalmente monopolizada por el mundo del derecho, y yo misma hice Derecho y Administración y Dirección de Empresas, pues porque me interesaba muchísimo y lo veía parte casi de mi día a día. Entonces, mi gran salto fue cuando decidí opositar. Soy inspectora de Hacienda del Estado y entré en la administración pública como funcionario del Estado. Entonces, después de un primer puesto, ya pasé a la parte de política legislativa, a la Dirección General de Tributos, en la Subdirección de Fiscalidad Internacional. Y ya eso fue el coup de cœur, el flechazo con la fiscalidad internacional. Desde entonces ya han pasado 18 años que estoy en el mundo de la fiscalidad internacional. Primero desde la Dirección General de Tributos, en donde me dedicaba a la negociación de los convenios para evitar la doble imposición, también a la negociación de los procedimientos amistosos entre Estados para eliminar la doble imposición que se haya podido producir. Y siempre he participado en reuniones de la OCDE en materia de fiscalidad directa, pues las remodelaciones al modelo de convenio, el proyecto de BEPS, que es el Base Erosion and Profit Shifting, para evitar la erosión de bases y el traslado de beneficios, en reuniones con la Comisión Europea. El salto que hice pasados los años de la Dirección General de Tributos a la Oficina de Fiscalidad Internacional dentro de lo que es la agencia tributaria, seguí en el ámbito de la fiscalidad internacional, ya más enfocado a la aplicación y en los precios de transferencia, más en concreto. Pero bueno, seguí con las reuniones también de la OCDE, la Comisión, reuniones internacionales con países precisamente para tratar de eliminar la doble imposición. Y así seguí un poco mi camino, paso a paso. El salto a Bruselas lo hice cuando accedí como consejera de Finanzas en la representación permanente de España ante el Consejo. Fue una época maravillosa porque era prepresidencia. España asumía la presidencia en la Unión Europea y fue una época muy intensa en la que España era el Estado que proponía el acervo comunitario como la priorización de los asuntos. Entonces esto supuso muchísimo trabajo, un trabajo muy intenso y precioso, y de ahí luego pasé a la comisión, en donde llevo 2 años, y eso sí que ha sido un entorno totalmente internacional y de construcción de política tributaria. Enhorabuena, qué recorrido Bueno. tan exitoso.
y es un recorrido, lo has dicho tú mismo, muy internacional, ¿no? Que te ha llevado fuera de España. ¿Qué te ha enseñado vivir fuera de España a ti como persona y también profesionalmente? Bueno, es una pregunta muy interesante, Hilaria. Yo creo que lo primero que he aprendido al trabajar en un entorno internacional es a observarte mucho a ti misma. Hay unos códigos culturales que en España a lo mejor damos por hecho, pero al entrar en lo que es la internacionalización cambia mucho el panorama y la manera que te tienes que relacionar. Y en este sentido, a mí me parece que los españoles sí que tenemos una fortaleza muy grande, que es nuestra capacidad de relación social. Por cierto, que los italianos también. Tenemos mucha facilidad para generar cercanía, para romper el hielo, para crear confianza rápidamente. En un entorno de networking nos movemos bastante bien. Somos, bueno, depende de la persona, pero en general yo creo que somos capaces de iniciar conversaciones naturales y generar un entorno y un ambiente amable. Entonces, esto en Bruselas, como en cualquier entorno internacional, vale muchísimo, mucho más que lo que pensamos muchas veces. Ahora bien, también he aprendido que esta parte relacional tampoco basta por sí sola. Yo personalmente he tenido que trabajar mucho en mi falta de seguridad inicial o en conseguir eliminarla, la falta de seguridad. Recuerdo cuando era más jovencita, en las reuniones de la OCDE, que llegaba a la reunión, me sentaba en la mesa, abría el ordenador y me dedicaba a preparar la intervención técnica que tuviera que hacer, y ya con el tiempo entendí que antes de empezar una reunión ya se está trabajando una parte muy importante del trabajo, y he aprendido que es más útil darse una vuelta por la sala, saludando, con una serie, bueno, unas palabritas informales, siendo agradable, y porque las relaciones profesionales internacionales también se sostienen mucho en la confianza personal. Entonces esa parte hay que cuidarla mucho. Y bueno, también he aprendido a relativizar un poco el miedo a... No siempre hay que hacerlo todo de manera perfecta para que el mensaje cale, y es todo el mundo, sobre todo en un entorno internacional en que estamos hablando en un idioma que no es el nuestro, pues todos tenemos inseguridades, todos nos tenemos que adaptar y tenemos que ser más flexibles y más empáticos. Es un poco mi aprendizaje. Lo que dices me lleva perfectamente a la siguiente pregunta que tenía pensado para ti sobre el hecho de que en realidad tu trabajo todos los días es negociar entre intereses tan distintos de países e instituciones. ¿Qué te ha enseñado esto en términos de liderazgo y también de cómo comunicar en espacios donde intereses tan distintos tienen que convivir? Pues mira, he aprendido que todavía tengo mucho que aprender, entonces todo lo que te voy a poder decir ahora valga por delante que para mí es un proceso, y que, vamos, no lo tengo dominado para nada. Es un trabajo continuo del día a día. Entonces, bueno, he aprendido que, que es muy importante dominar el contenido técnico, pero a veces antes que dominar el contenido técnico puede tener incluso más importancia el saber comunicar. A mí me da la sensación de que los españoles tenemos muy buena formación técnica, y se nos aprecia mucho en Europa por nuestra formación y nuestra capacidad técnica, lo veo clarísimo. Pero también creo que en ocasiones pecamos de querer demostrar todo lo que sabemos, y entonces entramos a lo mejor en muchos matices, muchos tecnicismos, muchas explicaciones complejas, y en una mesa de discusión la gente se pierde y no se entera. Entonces, a veces es más fácil y más eficaz tratar de sintetizar bien el mensaje y dejar muy clara la idea principal.
Quien consigue influir en Bruselas no es necesariamente quien más sabe, sino quien mejor se posiciona, quien comunica de manera más eficaz, y muchas veces es muy importante dejar la idea compleja a un lado y saber expresar simplemente lo que se quiere de manera sencilla, estructurada y muy convincente. Y luego también las negociaciones que hay por detrás, esas hay que trabajarlas mucho. No solamente en el Consejo a lo mejor se ve toda la mesa grande con los estados alzando la bandera y dando nuestra posición, pero lo que hay detrás del teatro, en bambalinas, eso es muy, muy relevante y ahí hay que ser muy estratégicos. Es lo que entiendo que sería el aprendizaje para de verdad lograr un liderazgo de manera que lleguemos a lo que necesitamos como país y como personas. Muchas veces también, lo digo medio en broma, pero es bastante verdad, los españoles somos muy quijotes, muy aguerridos, luchamos muchísimo por mantener nuestra posición, cuando a veces deberíamos ser a lo mejor un poco como los holandeses, que los veo mucho más prácticos. Tenemos mucho compromiso, mucha convicción, pero también podríamos ser de vez en cuando un poquito más pragmáticos. Hablando de aspectos técnicos, ¿no? Que contabas que es muy técnico, de hecho la comisión es un lugar muy técnico y tú también trabajas sobre fiscalidad, que es verdaderamente técnico. ¿Qué no se ve detrás de una decisión fiscal europea, ya que decías que hay mucho más detrás de las banderas y de los sellos? Sí, Laria, la comisión es un organismo muy técnico, muy complejo y muy burocrático. Desde fuera a lo mejor se percibe que sale una propuesta de la comisión y parece que simplemente ha aparecido, pero detrás de la misma hay años de trabajo y un proceso muy complejo y muy reglado. Están las directrices que se llaman las Better Regulation, que determinan cómo debe ser este proceso, y no sé si son 400 o 600 páginas de instrucciones. Entonces, por ejemplo, por ponértelo en un ejemplo, ahora estamos preparando lo que va a ser el gran proyecto de simplificación fiscal, que es una ómnibus muy horizontal que afecta a gran parte de las direcciones generales de la Comisión Europea, pero dentro de donde estoy yo, TaxUD, la Dirección General de Impuestos, se va a presentar el 24 de junio y llevamos trabajando en ella desde octubre del 2024. Es decir, va a estar en preparación más de un año y medio, y teniendo en cuenta que es una propuesta muy política y a la que se le ha dado un apoyo político y de fuera muy grande. O sea, que hemos trabajado a marchas forzadas, y aún así es un año y medio. Y esto nace pues de los informes Letta y Draghi, que pusieron encima de la mesa la necesidad de reducir las cargas burocráticas, simplificar el funcionamiento del mercado único europeo. Entonces, cuando empieza un proyecto así, lo primero que hicimos fue poner encima de la mesa todo el acervo comunitario relacionado con la materia, en nuestro caso la tributaria, y pues las directivas, las obligaciones de información, las directivas, tanto las de cooperación administrativa como las directivas corporativas, la matriz filial, la de intereses y cánones, la de persecución del fraude, la TAD, por sus siglas en inglés. Entonces es literalmente el mapeo de todo el ecosistema tributario para detectar los solapamientos, las incoherencias, las cargas innecesarias. Entonces luego pasamos a un
proceso de consultas. Consultamos, por supuesto, con los 27 Estados miembros, hicimos reuniones bilaterales, pero también con los stakeholders, las académicos, asociaciones profesionales, multinacionales, las asesorías fiscales de varias empresas multinacionales, despachos. Tuvimos muchas reuniones bilaterales con ellos, y también en un entorno más multilateral en lo que es la plataforma de buena gobernanza tributaria, que nos reunimos, la Comisión Europea es nuestro director el que preside, y nos reunimos con distintas esferas del interés público. Entonces también están presentes ahí los Estados miembros. Con todo ello, viene una fase muy delicada, que es transformar todo ese input técnico y también político, porque la presidenta de la Comisión Europea, el comisario y el director general, todos tienen algo que decir en este proyecto, por supuesto, y entonces es de construir unos textos normativos coherentes. Intervienen muchas capas de la Comisión. Tenemos por un lado lo que es la propuesta legislativa, pero por otro lado el informe de impacto, que a lo mejor no tiene tanta importancia de cara, o sea, de puertas para afuera, pero para la Comisión el informe de impacto es importantísimo. Lo revisan tanto, bueno, el informe de impacto lo que es para todas las medidas, cada una de las medidas, establecer distintos posibles escenarios, valorar los escenarios y adoptar uno después de una valoración de tanto costes como beneficios, como del cumplimiento de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Entonces se decide emprender la reforma por esa vía. Entonces ya con eso se hace el texto, bueno, se prepara el texto normativo. Todos estos textos, además de ir informando a la jerarquía siempre de cada paso, y la jerarquía nos va orientando y nos van dando directrices, eso intervienen distintas capas, no solo de la dirección. Hay una fase en la que está el Inter-Service Steering Group, que es el servicio jurídico de la Comisión y la Secretaría General de la Comisión, valoran el texto y hacen una serie de consultas. En segundo lugar está la fase, que es un hito muy importante, que es pasar por el Resolutory Scrutiny Board, que te dan un informe positivo o negativo. Es un panel de resolución de personas, de oficiales de la comisión, que revisan todo de manera horizontal, no es solamente en nuestra dirección general, sino que son personas, de hecho, que no forman parte de TaxUD, y dan informes positivos, negativos, proponen modificaciones y te exigen que mires por un lado o por otro. Después del Regulatory Scrutiny Board pasa todo a la consulta interservicios, que eso es ya la participación de otras direcciones generales que se pueden ver impactadas por la propuesta legislativa, dan sus observaciones. Estas fases son al final muy rápidas, es un proceso muy largo, pero para cada fase, si se le da una semana al Resolutory Scrutiny Board para que presente sus observaciones, y luego nos dan 3 días para que nosotros podamos proponer las respuestas por escrito antes de la reunión, que va a ser otros 3 días después. Es un proceso en el que va todo a marchas, con una marcha muy rápida. Y además a mí me hace mucha gracia porque después de todo este esfuerzo, esto es solo la propuesta de la Comisión. La Comisión propone, pero son los Estados miembros los que en el Consejo
negociarán la misma y la modifican mucho de arriba a abajo. Hay partes que no les interesan y directamente no lo aceptan. Así que es la primera piedra, pero es una primera piedra que de verdad tarda muchísimo Y en que de salir verdad no adelante. se ve desde fuera, o sea, es un proceso muy burocrático y rápido que requiere también que seáis veloces vosotros también y rápidos también en dar respuestas, ¿no? Porque hay que hacerlo enseguida. Lo que cuentas sobre tu historia personal es que, digamos, hay un hilo común, ¿no? Entre estar en un ambiente, en un entorno muy técnico y muy burocrático. Este significa también moverse en un entorno muy masculinos. ¿En qué momento has sentido más ese contexto y cómo lo has gestionado? ¿Ha sido un problema alguna vez para ti? Bueno, curiosamente, Hilaria, mi experiencia en fiscalidad internacional en España ha sido bastante positiva en términos de liderazgo femenino. Yo, desde que entré en la Dirección General de Tributos, las subdirectoras han sido siempre mujeres. Y veo que en el entorno en el que me manejo hay varias mujeres en puestos de responsabilidad. Yo creo que como funcionaria del Estado cada vez hay más mujeres opositando y entrando a formar parte de la administración del Estado, y eso al final pues va cayendo por su propio peso, vamos subiendo y asumiendo puestos de responsabilidad, lo cual es muy positivo. Entonces yo desde que entré, la máxima figura española en fiscalidad internacional ha sido una mujer. ¿Por qué puede ser esto? A mí me da la sensación de que en un principio a lo mejor no era una subdirección tan importante, y además era una subdirección incómoda por todos los viajes que supone y tal. Entonces ahí, bueno, nos hicimos el hueco y hasta ahí todas las personas que han ido asumiendo ese cargo han sido mujeres, eran mis jefas. Luego también hemos tenido a la directora general de tributos, ha sido una mujer hasta hace 2 meses, bueno, y ha estado 7 años y ha tenido un puesto muy relevante a nivel de la OCDE y de la comisión, y es todo un orgullo ver la directora de la agencia. Es una mujer que tiene clarísimo bueno, que las mujeres tienen que estar en puestos de relevancia. Entonces, en ese sentido, yo no creo que haya visto mi carrera mermada por el hecho de ser mujer, para nada. Tengo a mis mentoras y a las personas que abrieron camino, y me he sentido muy cómoda. Esto no significa que no vea yo que no haya ninguna diferencia. Hay dinámicas que me da la sensación que siguen existiendo y son solo matices, y yo lo pienso mucho porque creo que es algo a mejorar. Me da la sensación que siempre tenemos que estar demostrando la solvencia técnica, o que a lo mejor tienes que justificar más la presencia en algunos foros. El espacio en el discurso, en la conversación, cómo estamos en una mesa de negociación, yo no sé, pero me da un poquito la sensación de que se nos interrumpe más, y que a lo mejor para evitar que se nos interrumpa tenemos que adoptar una posición un poco más agresiva. De verdad, es un matiz, pero sí que noto esa pequeña diferencia en la que hay que trabajar. Pasamos ahora a un asunto más personal, Blanca. ¿Recuerdas algún momento de duda, alguna decisión difícil que haya cambiado tu forma de mirar tu carrera o tu vida personal? Bueno, sí, Laria, varios. Es importante hablar de esto porque las carreras no son siempre lineares y no
siempre ocurren, bueno, sucesos brillantes, también tenemos momentos más difíciles. A mí me influye mucho mis jefes y, bueno, las jefas también que he tenido, cuando tengo un buen líder, una persona que me motiva, yo doy todo y soy una persona que me gusta mucho trabajar y me ilusiono con facilidad. Pero también si en algún momento me he sentido que no me han apoyado, bueno, pues eso me genera mucho bajón, por así decirlo. Entonces he tenido algunos conflictos puntuales y etapas en donde me he sentido menos valorada. Hacienda lo que tiene es que podemos elegir dentro de un amplio espectro de materias y yo, como te he dicho al principio de la sesión, me he enfocado en la fiscalidad internacional, pero en algunos momentos que me he sentido eso más cohibida y menos valorada, pues pensé irme a otras materias y empezar pues mi carrera en aduanas, en investigación del fraude. Entonces en ese momento hablaba con personas de otras direcciones a ver si me querían aceptar. Así que sí, yo he tenido también etapas duras. Siguiendo en esa misma línea, siempre pido, tal vez, no siempre en realidad, pero muchas veces pido ¿cuál ha sido tu fracaso favorito? Bueno, mi fracaso favorito, yo en Women in a Legal World aprendí una cosa que es saber hacerte ver y saber pedir. Pero claro, saber pedir no significa que te lo vayan a conceder. Entonces he tenido varias veces que he pedido alguna plaza que me interesaba y no he sido la adjudicataria de la plaza. Entonces mi fracaso favorito, y voy a poner algo en un contexto no demasiado lejano en el tiempo, porque ya te digo que han sido varias, fue pues entrar en la Comisión Europea. No era mi primera opción, era mi segunda opción y con diferencia respecto a la primera. Entonces al final ha sido mi mejor fracaso porque los años que he estado en la Comisión Europea han sido tan enriquecedores que qué bien que no me concedieran lo que había pedido inicialmente, de verdad. Diría que ese es mi mejor fracaso. Qué bien. Para cerrar, mi última pregunta es sobre una joven, ¿no? Para inspirar un poco a las generaciones futuras. Si una joven sueña con trabajar en instituciones europeas o instituciones internacionales en general, ¿qué consejos le darías desde tu experiencia? Bueno, para empezar, animaría mucho a una joven a perseguir una carrera en una institución pública, Inspección de Hacienda, por ejemplo, porque a mí me está resultando extremadamente enriquecedor. Y en un ambiente internacional, por supuesto, se lo recomendaría. Yo tengo, ya me has visto, una visión bastante positiva y creo que animaría a cualquier mujer que quisiese estar en una posición de dinamismo y de trabajo con distintas diferencias culturales, equipos totalmente internacionales. Entonces, ¿qué es lo que recomendaría a una mujer para que hiciese? Pues mira, voy a empezar por algo muy sencillo, que es trabajar la comunicación y la seguridad.
algo que me pareció en el curso que hicimos de Women in a Legal World muy interesante y que es, bueno, la red de apoyo de Women in a Legal World es algo muy interesante, pero también nos dijeron, nos recomendaron que nos hiciésemos los elevator pitch, que son pues una manera de presentarte en un minuto y tener una conversación interesante y poder saber decir lo que quieres y que enseguida darte a conocer de la manera que entiendes que va a ser bueno, más eficaz. Eso es un buen consejo que me dieron y que me ha ayudado mucho. Para tener más presencia, también creo que es importante, por supuesto, trabajar mucho y, por otro lado, eso, también lo que me decían en Women in a Legal World, pedir las cosas, que sepan que estás ahí, que estás interesada, que tienes, que quieres moverte, que quieres avanzar. Es muy relevante porque a lo mejor ese puesto no es para ti, ya está pensado para otra persona, pero la gente al final hay mucha movilidad. Entonces, la siguiente vez que necesiten a alguien, van a pensar en ti. Entonces, no cesar de dar la cara y solicitar un puesto cuando te interesa. Luego también creo que el día a día es muy importante. Estamos hablando más de cómo comunicar y cómo expresarnos, cómo anunciarnos al público, pero en el día a día hay que ser no solo bueno, no solo trabajar técnicamente, sino ser agradable. Porque son muchas horas de trabajo y es mejor generar un entorno positivo. Es esencial. Bien, Blanca, muchísimas gracias por esa conversación, sobre todo para contar toda tu historia con tanta cercanía y honestidad. Muchísimas gracias. Bueno, Hilaria, el placer es mío. Muchas gracias por contar conmigo. Ha sido un honor. Y gracias también, como siempre, a quienes nos escuchan y nos ven, y nos vemos la próxima vez con otra mujer de éxito. Gracias.